Buenos días, queridos hermanos. Dios es bueno, nos concede un domingo más, domingo 28. Gracias por las familias que están atentas a este mensaje. También doy una palabra de ánimo a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que están afligidos. Ánimo, el Señor está vivo. Yo quiero compartir con todos ustedes un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar y guardar es lo mismo que cultivar y cuidar. El tema para este día domingo 28 es cultivando y cuidando la intimidad con Dios. Cultivando y cuidando la intimidad con Dios. Mi objetivo es que cada creyente que me escuche pueda aclarársele que la responsabilidad más grande que tiene, ya sea que sea padre, madre, hijo, hija, empleado, la responsabilidad más grande que tiene no es material. La responsabilidad más grande que tiene es cuidar que la comunión con Dios esté bien. Así que quiero desarrollar el primer punto de este tema, y es que la principal responsabilidad de un hijo de Dios es cuidar y cultivar la comunión personal con Dios. El jardín del Edén que Dios creó era un lugar de comunión con Dios y los que Él había creado a su imagen. Fíjate bien. El jardín del Edén era un lugar de encuentro, un lugar de comunión que Dios tenía con los que Él había creado a su imagen. En este caso solo era Adán. El jardín era un espacio. No era toda la tierra, sino era un espacio pequeño, podríamos decir, a comparación de la tierra. Era un huerto. Era como un prototipo del tabernáculo y de los templos posteriores. Dios se paseaba en ese jardín, al igual que cuando Jesús iba a Betania, a la casa de Marta y de María. Dios se paseaba y al igual que María apartaba el tiempo para oír la voz de Dios, así Adán, ¿verdad?, usaba ese jardín para oír la voz de Dios que se paseaba en ese jardín. ¿Qué significa que Dios puso a Adán en Edén para que lo cultivara y lo cuidara? ¿Qué significa que Dios puso a Adán en el jardín para que lo cuidara y lo cultivara? Fíjate, no solo significa un propósito material para que Adán desempeñara la labor de un agricultor y mantener ese jardín bien labrado, bien cultivado. No solo se refiere a eso la palabra. No solo se refiere a que Dios bajaba y le ayudaba a Adán a cultivar, no. El jardín es un lugar mucho más que un lugar material. Es un lugar espiritual, un lugar donde había adoración. Tiene que ver con un lugar sacerdotal. La palabra cultivar y cuidar se usan juntas para describir la función de los sacerdotes en el tabernáculo y también en el templo. Significa servir a Dios,
Adorar tiene que ver con un culto a Dios. Es decir, que Adán hacía la labor principal de Adán, era la labor de un sacerdote que ministraba su adoración a Dios. ¿Qué es un sacerdote? Queridos creyentes, queridos hijos de Dios, ¿qué es un sacerdote? Es la persona consagrada a una divinidad. Un sacerdote tiene dentro de sus funciones principales dirigir los ritos religiosos a la divinidad y a la vez cuidar y vigilar que los demás lo hagan. Esa es la labor de un sacerdote. Ese es un sacerdote, alguien que está inclinado a la adoración, a los ritos, hacia una divinidad y cuidar que los demás puedan también estar haciendo, en ese caso, los ritos. El rol de Adán era cuidar que la relación con Dios estuviese bien. Y aunque ahí no lo dice, pero también él tenía la labor de cuidar y ahuyentar a la serpiente para que no influenciara su veneno. Una aplicación, querido hermano, querida hermana, querido padre, querida madre, querido joven, jovencita, niños, tu principal labor, tu principal responsabilidad como hijo de Dios, como padre, como madre, como hijo, no es material. Tu principal responsabilidad no es correr y ver que todas las cosas se hagan. Tu principal responsabilidad es cultivar y cuidar. Primero, que tu relación y comunión con Dios esté bien. Y si eres cabeza, influenciar a los demás en el hogar. Antes de ser esposa, empleado, estudiante, fíjate bien, antes de ser esposo, esposa, estudiante, padre y madre, querido, tú eres un sacerdote que cultiva y cuida la comunión con Dios por medio de Jesucristo y de su santa palabra, que no esté descuidada. Si tu comunión dulce con Dios y su palabra está bien, oye bien, querido hermano, escucha estos 3 términos que voy a mencionar. Si tu comunión con Dios, con Jesucristo y su palabra, si esa comunión deleitosa, dulce y permanente está bien, todo lo demás estará bien. Y Dios bendecirá con su presencia todo lo que tú hagas, por sencillo que sea. De ti se dirá como José, aún en la cárcel, aún cuando estés enfermo. Pero Dios estaba con José y le mostró su misericordia. Querida madre, querido padre, querido hijo, quisiera suplicar a Dios que tu comunión con Dios y su palabra esté bien, y cuidar e influenciar
a los de tu alrededor? ¿Quisieras pedirle a Dios volver para que tu comunión con la palabra sea deleitosa, dulce y permanente? Fíjate. ¿Quisieras suplicarle a Dios conmigo? A eso se le llama una persona, un creyente avivado, donde el Espíritu Santo está fluyendo, está manifestándose, donde Dios, el Espíritu Santo, está siendo agradado. Quiero brevemente, querido hermano y hermana que me escuchas, ir a mi punto número 3. Mi punto número 2, perdón. Y quiero desarrollar ahora el punto, el histórico ardiente deseo de Dios por tener comunión con el hombre. Fíjate. Ahorita vamos a ver el histórico ardiente deseo de Dios por tener comunión con el hombre. El primer lugar donde Dios se ve el ardor de Dios, el ardiente deseo de Dios por tener comunión, por tener un encuentro con el hombre, es el Edén. Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Dios paseaba en el huerto, Dios recorría el huerto. Ese era el lugar del encuentro. Dios no enviaba a un ángel o a un querubín, a un serafín, a una hueste de ángeles. Él en persona venía a ese jardín y se paseaba ahí para platicar con criaturas como Adán. El ardiente deseo de Dios por tener comunión con Dios no es porque le hacemos falta o Él llena el vacío con nosotros. No. Dios habitó en la columna de nube y en la columna de fuego en el desierto. Fíjate. Dios habitó en la columna de nube y en la columna de fuego en el desierto. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día. Él iba ahí de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Puedes ver, querido hermano, el ardiente deseo de Dios de encontrarse con el hombre? No es tanto que nosotros anhelemos estar con Él, es que Él anhela estar con nosotros. Dios también habitó en el monte Sinaí, en el desierto. Fíjate, mira, vio venir a una roca, a una piedra. ¡Wow! Dios habitó en el monte Sinaí, en el desierto. Éxodo 19:3. Mira lo que dice: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, etcétera, etcétera. Otro lugar donde Dios moró es el tabernáculo de Moisés. Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice: en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, querido hermano, Dios anhela tener comunión contigo? Dios anhela, querida hermana, tener una comunión contigo, una comunión deleitosa, una comunión
dulce, una comunión permanente. La pregunta es, ¿anhelas tú eso? Dios también habitó en el templo de Salomón. Fíjate que lo que dice Primera de Reyes 8:10, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no podían celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Mira, esto es sorprendente. De tanto anhelo que hay en Dios de habitar con el hombre, de tener un encuentro personal con el hombre, con sus hijos, ese Dios del universo que los cielos no pueden contenerlo, el Dios del universo se hizo carne en la persona de Jesucristo. Se puso las sandalias, tomó cuerpo humano. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo, la eminencia del universo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los tiempos que Jesús se hizo carne, la religión oficial eran los fariseos. Ellos habían perdido toda gracia. Ellos habían tergiversado la verdad con sus tradiciones. Se habían vuelto duros y estrictos. Dios del universo se hizo carne en la persona de Jesucristo para mostrar en un hombre su gracia y su verdad. Oh, que cuando escudriñes el Nuevo Testamento, querido, puedas encontrarte ahí con ese Dios hombre lleno de gracia y de verdad. Después de su muerte y de su resurrección, los creyentes tenemos el privilegio de ser templos y moradas de Dios, templos y moradas de la Trinidad, templos y moradas del Espíritu Santo. A Dios no le bastó caminar por las calles de Jerusalén. Dios quiso y le plació venir a morar dentro de nuestros corazones. Por eso 2 Corintios 6:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amados, somos templo y morada del Espíritu Santo. No permitamos que el Espíritu Santo, por nuestro pecado, esté triste, por nuestra falta de búsqueda, esté triste dentro de nosotros. Y quiero desarrollar mi tercer punto, y es que Adán y Eva fueron creados para desplegar la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Con qué propósito tú crees que Dios le dijo a Adán que se multiplicara, que llenara la tierra? ¿Será que Dios solamente quería que la tierra fuera llena con hombres y mujeres, que la tierra fuera poblada? Ese es parte del mandato. Pero Dios lo que quería era que la tierra fuera llena de su presencia, de su gloria.
¿Sabes que habrá un día que dice que la gloria de Dios va a llenar toda la tierra, así como el mar llena las aguas? Todo va a reflejar al 100% la gloria de Dios. Así que eso era lo que Dios quería al Dios ordenarle a Adán multiplicarse. No simplemente poblar, sino poblar con criaturas llenos de la imagen de Dios. Te quiero poner 3 ejemplos de personas que han estado con Dios, ejemplos de personas que no solamente han estado con Dios en intimidad deleitosa, dulce y permanente, sino que han desplegado esa gloria de Dios a otros. Había un misionero que fue enviado por su misión a una ciudad. Este misionero no sabía el lenguaje de la ciudad, ni nunca lo aprendió. Y dice la historia que este misionero vivió con su familia de acuerdo al Nuevo Testamento. Ellos se propusieron, él y su esposa y sus niños, enseñarles la vida de Jesús y tener comunión diaria con Jesús y con su palabra y vivir conforme a ella. Ellos decían en todo lo que hacían, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y así vivieron por 10 años en aquella ciudad. No ganaron ni una alma porque no sabían el lenguaje de la ciudad. Frustrado, y también los líderes lo trasladaron y lo llevaron nuevamente de donde era este hombre. Y enviaron a esa ciudad a otro hombre, a otra familia. Y este misionero que fue enviado sí sabía el lenguaje. Y él comenzó a predicarles de Jesucristo y del Nuevo Testamento. Cuando la gente de la ciudad oyó de Jesús, de cómo era Jesús, estas gentes levantaron la mano en multitud y le dijeron: sí, ese hombre del cual tú nos estás hablando, ese tal Jesús estuvo aquí, vivió aquí con su esposa y su familia. Él vivió aquí. Y si es de ese Jesús del cual tú quieres hablarnos, nosotros queremos entregarnos a ese Jesús, porque ese hombre vivió con su familia. Toda la ciudad se convirtió al Señor Jesucristo por un hombre que no solamente tenía comunión con Jesús, una comunión deleitosa, dulce y permanente, sino que pudo desplegarla a través de su vida. Hay un instituto, segundo ejemplo, hay un instituto muy famoso internacionalmente. Te quiero contar cómo fue el origen de este instituto. Es un instituto bíblico muy famoso que ha bendecido a millones. Dice que en una ciudad habían unos ancianitos misioneros y ellos le pidieron a Dios que la manera como ellos querían desplegar, evangelizar a esa gente era teniendo comunión con Jesús. Una comunión deleitosa, dulce y permanente. Y después salían al mercado y saludaban a todas las personas y les decían: buenos días, buenas tardes, mucho gusto. Y dice que un hombre se quebrantó en el mercado y lo fue a buscar. Y habló con ellos y le dijo: quiero hablar con ustedes. Y ellos le dijeron: claro que sí, puedes hablarnos, dinos. Y él les dijo, el hombre:
Es que ustedes, hay algo en ustedes. Hay algo que ustedes irradian. ¿Qué es? Yo me siento pecador. Y ellos le dijeron, es la presencia de Jesús. Y el hombre dijo, yo quiero arrepentirme, quiero entregarme a Jesús. Y aquel hombre, joven, se entregó a Jesús. Y entonces ellos le dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Dice el hombre. Bueno, congréguese en alguna iglesia, le dijeron ellos. No, pero yo me quiero congregar aquí, les dijo él. No, le dijeron, pero aquí no es iglesia, no hagamos una. Yo quiero ser un estudiante de ese Jesús, quiero que me enseñen. Y así fue como se inició ese famoso instituto bíblico, con el primer estudiante, por dos ancianitos que tenían intimidad, pero que también desplegaban esa intimidad con Dios. Espero que tú estés siendo desafiado ya a aprovechar el tiempo que Dios te da. Te voy a contar un tercer ejemplo, y es un culto de oración de 5 personas que atrajo a un hijo pródigo. Nosotros celebrábamos cultos en la 12 calle Oriente, número 46, allá, aquí en San Miguel, y nos reuníamos ahí 6 o 5, entre ellos estaba el hermano Salvador. El día viernes a las 6 de la tarde nosotros íbamos a derramar nuestros corazones ahí, a orar a Dios, a tirarnos en una silla y a clamar a Dios para que nos llenara, para que nos visitara. Dentro de eso, mientras estábamos orando, entró un hombre llamado el hermano Greco. Él llevaba un acompañante. Él era un hijo pródigo, hijo de pastor, alejado de Dios. Ellos entraron y se fueron. Yo nunca supe qué pasó. A los años, este hombre, como era un profesor de inglés, fue entrevistado en una escuela en San Salvador para poder ingresar a una institución cristiana. Y cuando le preguntaron cómo fue que el Señor lo salvó o lo llamó, él mencionó el cuadro de la 12 calle Oriente. Y dice que cuando él entró y vio aquel cuadro de aquellas gentes que estaban orando, derramando su corazón, ese cuadro Dios le mostró y le recordó sus antiguos tiempos en la iglesia de su padre. Y ese cuadro fue lo que Dios usó para traer nuevamente a este hombre a los caminos del Señor. Uno no sabe cuando derrama su alma delante de Dios. Uno no sabe. Quiero concluir, queridos. Espero que estés siendo motivado. Espero que tu corazón esté siendo quebrado. Espero que si hay alguien que está lejos de Dios, diga: yo soy ese hijo pródigo. Génesis capítulo 3, versículo 8, quiero leértelo para concluir. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Querido hermano, querida hermana, Dios, al igual que Adán y al igual que Eva, te llama a la comunión. Se pasea a través de este mensaje. Te llama para que tengas comunión con Él. Él se pasea nuevamente, queridos. Querida hija, querido hijo, que has descuidado
la comunión con Dios. Dios se pasea nuevamente con lazos de amor y te llama. Muchas veces, al igual que Adán, le rechazamos y nos escondemos, no detrás de árboles, sino de tanta cosa que hay hoy en día. Muchas veces, al igual que Adán, nos alejamos de tener ese encuentro con Dios, con Jesús, con su Espíritu, con su palabra, y nos escondemos, no detrás de árboles, sino detrás de tantas cosas vanas, de tanta cosa engañosa. Pero Dios buscó a Adán y lo atrajo. Que el Espíritu Santo haga esa obra hoy y que volvamos a su comunión dulce y santa para que desempeñemos nuestra principal responsabilidad como prioridad antes que las labores materiales. Pero yo sé que hay personas que me escuchan que sinceramente y lamentablemente no pueden tener comunión con Dios porque están lejos. Lamento decirte que tú, si no te has reconciliado, tú no puedes tener una relación con Dios. Porque tu corazón está lejos de Dios, está en el pecado, está infectado de la vanidad, entenebrecido. Pero quiero darte esperanza, querido. Había un hombre que se le llama el hijo pródigo. Este hombre se alejó del Padre y se fue lejos. Ahí se infectó su mente del pecado, su lengua, su ser. Se alejó, se endureció su corazón, porque él escogió llenar el vacío que tenía con cosas vanas, pero no lo llenó. Pero el recuerdo lo atrajo. Este hijo pródigo recordó que su padre era bueno. Y ese recuerdo produjo un arrepentimiento y lo animó a levantarse y a regresar. Oh, querido hijo pródigo, regresa tú también, arrepentido. Querido hijo pródigo que me escuchas, regresa arrepentido al Señor. Pon tu fe en Cristo. ¿Sabes? De tanto amor que el Padre, la expresión de amor del Padre es que Él envió a su Hijo a morir por ti. Regresa, querido hijo pródigo, y pon tu fe en Jesucristo. Búscalo a Él y no a las cosas vanas de este mundo. Y ustedes, creyentes, volvamos a Dios. Volvamos a la comunión. Volvamos a ese jardín, a esa comunión deleitosa, dulce y permanente. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que los creyentes sean avivados y los no creyentes sean reconciliados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Escuchemos este precioso himno que a continuación vamos a disfrutar. Que este himno te hable lo que quizás la palabra no te habló. Dios te bendiga y muchas gracias. Amén. El jardín que Adán y Eva perdieron por su pecado ahora ha sido plantado en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón mientras cantamos esta canción. Dentro de mí
En mi corazón hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedes recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti,
fruto bueno en esta noche, Señor, de nuestros corazones. Recibe adoración.